Bien, entre otras elasticidades de la curva de la demanda, vamos a tocar finalmente dos bastante sencillas, sobre todo desde el punto de vista analítico. Usan básicamente la misma forma de la fórmula anterior, ¿no? De la EPD y el método del punto medio, salvo algunos pequeños cambios. Pero en su cálculo no solo definen, ¿no? Relaciones que habíamos encontrado bastante particulares en el anterior tema, ¿no? Entre estas elasticidades de la demanda adicionales a la elasticidad precio de la demanda o EPD, vamos a encontrarnos con la elasticidad precio cruzada de la demanda y la elasticidad renta de la demanda. Como ustedes ven en las pantallas, en la pantalla y en las imágenes, perdón, estamos viendo dos pares de bienes que son bastante diferentes entre sí. Si vemos las carnes, ¿no? La carne de pollo versus carne de res, estamos hablando de bienes sustitutivos, ¿no? Si tú consumes uno, seguramente de acuerdo a tu presupuesto limitado, la elección de uno de ellos reemplazará el consumo del otro, ¿no? Bienes sustitutivos. Y en el otro par de bienes tú tienes a los bienes complementarios, puesto que el precio del GNB influirá obviamente en la demanda, por decirlo, de vehículos, pues, ¿no? A GNB en el transporte público, ¿no? Puesto que entre bienes complementarios decíamos, ya sea que estos se ayudan o pueden perjudicarse de acuerdo al comportamiento de sus precios. Que quede claro entonces que las elasticidades de la demanda siempre se van a analizar desde el punto de vista en que los movimientos que se producen a lo largo de la curva de la demanda se van a dar en función de los cambios en los precios, ¿no? Y que también no solo influyen el mismo cambio del precio del bien o servicio en cuestión, sino que también muchas veces, ya lo hemos visto, los cambios en los precios de los bienes relacionados van a influir también en las cantidades demandadas, ¿no? De un bien o del otro. Asimismo, las variaciones de renta, hemos dicho, también pueden tener mucha influencia en la variación de la cantidad demandada de un bien o un servicio, ¿no? Estos, ya saben, cambios en precios de bienes relacionados o variaciones de la renta son parte de los factores de desplazamiento de la curva de demanda y que obviamente se pueden analizar también con estas elasticidades. Veamos entonces en qué consiste la elasticidad precio cruzada de la demanda. Evidentemente, la elasticidad precio cruzada de la demanda va a analizar el caso de bienes ya sea sustitutivos entre sí o de bienes complementarios entre sí. Dice, mire el efecto del cambio del precio de un bien sobre la demanda del otro bien. La EPCD entre el bien A y el bien B en este caso es una variación porcentual en la cantidad demandada del bien A sobre la variación porcentual, ¿sí?, en el cambio del precio del bien B. Entonces, si bien la fórmula es muy similar a la vista en la EPD, se supone que vamos a analizar la cantidad del bien A y el precio del bien B. Ahora, hay que recalcar que en la fórmula de elasticidad precio cruzada de la demanda o EPCD ya no existe el valor absoluto, ¿sí?, puesto que se desea que el signo proveniente de este cálculo vaya a determinar un significado directo en términos de lo que estás tratando de discernir, si la EPCD entre el bien A y bien B habla de dos bienes que son o sustitutivos o complementarios. Por lo tanto, pues, ¿no? Si el cálculo de la EPCD entre un bien A y un bien B, que bien puede ser, fíjense, bien A, hot dog, bien B, hamburguesa, nos muestra que evidentemente si tú tienes un presupuesto limitado para un almuerzo, o comes uno o comes el otro. Por lo tanto, si en los términos, ¿no?, de relación de variaciones de precios del bien B y variaciones de cantidad del bien A, si este resultado de la EPCD te sale positivo, está claro que estás hablando de bienes sustitutivos, ¿sí? Es decir, ¿qué pasaría si se incrementa el precio de la hamburguesa?
bien B. Entonces está claro que todos van a ir a comprarse hot dog. Entonces va a subir la cantidad demandada del bien A. Entonces, si ha subido el precio de la hamburguesa, está claro que la demanda de hot dog se va a desplazar hacia la derecha. ¿Lo ve? Similar situación ocurriría, vean ustedes, si de repente subiese el precio de los televisores de tubo antiguos, bien B. ¿Qué va a pasar con la cantidad de televisores de pantalla plana o plasma? Obviamente se va a desplazar hacia la derecha, va a aumentar. Por lo tanto, si tú calculases, ¿no? Sean los datos que te dieran la EPCD entre estos dos pares de bienes, está claro que el resultado te saldría positivo. Ahora, ¿qué significa ese positivo? El signo positivo ya te avisa que son bienes sustitutivos. Ahora, la magnitud de la EPCD te va a decir si los bienes son sustitutivos más o menos perfectos o si no son sustitutivos más o menos perfectos entre sí. Está claro que si yo calculase, fueran los datos que fueran la EPCD entre la hamburguesa y el hot dog, tendría, aparte de que el signo es positivo, tendría un valor alto. Ya saben qué quiero decir con alto, ¿no? En la elasticidad precio y la demanda o EPD hemos dicho valores mayores a la unidad. Lo mismo, por favor, tomen en cuenta. Si la EPCD es mayor que 1, se considera un valor alto. Entonces la EPCD entre la hamburguesa y el hot dog es obviamente un valor primero positivo y un valor mayor que 1. Mientras que la EPCD entre un televisor de plasma y un televisor de tubo, ¿sí?, es positivo. ¿Por qué? Porque son bienes sustitutivos. Pero su magnitud sería baja, es decir, menor a la unidad. Menor a la unidad. Lo cual te mostraría que entre estos dos tipos de televisores la sustitución no es más o menos perfecta. ¿Está bien? Ahora vean estos bienes. Hot dog, salchichas y papa. Evidentemente, si tú analizas la complementariedad entre estos tres bienes, está claro que quién es más complementario que quién en relación, por ejemplo, al bien, vamos a decir, al bien A, que va a ser hot dogs, el bien B va a ser salchichas y el bien C va a ser las papitas, el aderezo que ves te ponen por encima. Está claro que más complementariedad hay entre la salchicha con el hot dog que las papitas con el hot dog. ¿Por qué? Porque evidentemente si sube el precio de la salchicha, esto va obviamente a perjudicar directamente la demanda de hot dogs porque el hot dog se va a hacer más caro, ¿no? La demanda sería hacia la izquierda. Mientras que si sube el precio de las papitas pequeñitas de aderezo, está claro que esto no va a afectar mucho a la demanda de hot dog, puesto que o bien se lo va a reemplazar por otro bien como aderezo o simplemente se le va a poner una menor cantidad, lo cual no va a afectar mucho el precio final del hot dog como tal. Entonces, primero que nada, si analizas tú la complementariedad de estos bienes y lo llevas a un cálculo de la EPCD o elasticidad precio cruzada de la demanda, por ejemplo, entre lo que varía la cantidad demandada del hot dog con la variación del precio de la salchicha, bien B, está claro que si sube el precio de la salchicha o bien B, esto va a bajar la cantidad demandada del bien A, hot dogs. La demanda de los hot dogs se va a desplazar hacia la izquierda. Entonces, ya sean las cantidades y precios que tú analices, está claro que la EPCD en este caso va a ser de signo negativo, lo cual te va a decir si es signo negativo la EPCD es un bien complementario. Ahora, la magnitud de la EPCD, que ya sabemos es negativa para bienes complementarios, nos va a indicar a su vez cuán complementarios son. Por ejemplo, si tú sacas la EPCD, sean los datos que sean, entre el hot dog y la salchicha, está claro que este valor te sale negativo, pero este valor es ligeramente menor que 0. Entonces, si es ligeramente menor que 0, quiere decir que son números negativos muy cercanos a 0. Entonces, esto te habla de bienes te habla de bienes altamente complementarios, ¿sí? La EPCD, les repito nuevamente, entre el hot dog y la salchicha, ya nos va a salir de hecho negativa, nos está diciendo que son bienes complementarios, pero va a ser valor muy negativo. Entonces, un valor muy negativo va a ser un valor menor al menos 1. Menos 1, 2, menos 1, 3, menos 1, 4, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces está hablando de bienes altamente complementarios. Mientras que, decíamos al inicio, ¿qué bienes se van a caracterizar por un cálculo de PCD que primero sea negativo, pero muy ligeramente menor a 0? Aquellos bienes que son poco complementarios. Decíamos, si sube el precio de la papa frita,
por decirte, bien C, ¿qué pasa con la demanda del hot dog? Si la papita frita pequeñita es aderezo del hot dog, está claro que, bueno, alguito va a bajar la demanda de hot dog, pero no tanto. ¿Por qué? Porque no es tan complementario, pues. Entonces, si analizas el EPCD entre el hot dog y la papita frita de aderezo, está claro, te puede salir negativo el EPCD, pero un valor muy ligeramente menor a cero, ¿sí? Por lo que esta magnitud te va a hablar también de bienes poco complementarios. Ahora, eso en relación a la EPCD y lo que se refiere el cambio en los precios de los bienes relacionados. Si analizamos lo que significa, por ejemplo, la elasticidad renta de la demanda, nosotros deberemos acordarnos de lo que era pues el factor del desplazamiento de la demanda en términos de la renta. Y decíamos en este caso, cuando aumenta la renta, aumenta la demanda de qué tipo de bienes, decíamos, o se desplaza a la derecha, de los bienes normales, decíamos, ¿no? Mientras que si a veces te subía la renta, ¿qué pasaba con la demanda de los bienes inferiores? Bajaba, disminuía, ¿no ve? Decíamos que la mayoría de los bienes en la economía son normales, puesto que a mayor renta, mayor cantidad demandada. Y aunque, bueno, hay algunos buenos ejemplos de bienes inferiores, estos son los menos en la economía. Entonces, la elasticidad renta de la demanda va a tocar este tema, ¿sí? Entonces, la RD mide el efecto de las variaciones de la renta a la demanda de un bien. Como ven, en la fórmula respectiva, yo voy a hablar de variación porcentual de la cantidad demandada de un bien sobre variación porcentual de la renta destinada al consumo de ese bien. Por lo tanto, yo voy a tener aquí, de acuerdo al método del punto medio, lo mismo de Q2 menos Q1 sobre promedio de los Qs. Y aquí yo voy a tener renta 2 menos renta 1 sobre promedio de las rentas. Algo diferente, ¿no?, de las fórmulas que habíamos visto anteriormente, pero bajo el mismo estilo, ¿no?, del método del punto medio. Ahora, si la RD mide el efecto de las variaciones de la renta y la demanda de un bien, lo primero que nos va a llamar la atención es que si en el cálculo de la RD dicho valor nos sale positivo, y aquí vuelvo a señalar, el único cálculo de elasticidad que tiene valor absoluto en su fórmula es la EPD. La EPCD que hemos visto anteriormente ya no tiene valor absoluto, o sea que puede salir negativo o positivo. De la misma forma la RD tampoco tiene valor absoluto en su formulita, lo cual determina que el signo que salga te avisa algo. Entonces, si la RD es positiva, estás hablando del bien normal, estás analizando un bien normal. Si la RD te sale negativa, estás hablando de un bien inferior. Ahora, lo que observamos en las imágenes son efectivamente bienes normales, puesto que si efectivamente tú tienes un incremento de renta, seguramente vas a aumentar el consumo de alimentos. Si te suben la renta, seguramente vas a incrementar el consumo de vestimenta, ropa, accesorios. Si te suben la renta, evidentemente se te va a ocurrir irte de vacaciones en un crucero o irte pues a un hotel, ¿no?, 5 estrellas, etcétera, en otro destino turístico. Entonces, vean ustedes que las imágenes nos hablan de bienes normales cuyo consumo o demanda aumenta mientras más aumente tu renta. Entonces está claro que la RD calculada de estos bienes sería positivo, tendría signo positivo. Sin embargo, en la elasticidad renta de la demanda, sobre todo cuando te sale positivo, esta magnitud de ERD te permite distinguir entre bienes que, por un lado, podrían considerarse sí normales, pero obviamente muy necesarios o necesarios, y otros bienes que siguen siendo normales, pero son considerados suntuarios o de lujo. La RD es positiva y mayor que 1 cuando la demanda de un bien es elástica respecto de la renta. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos bienes normales generalmente pueden aumentar mucho su consumo cuando la renta aumenta, sí, un poco. ¿Qué quiere decir eso? Que aumentan un poco el salario, que es más fácil consumir alimentos, vestimenta o irte de vacaciones a un hotel 5 estrellas o a un crucero. Evidentemente lo más fácil es incrementar el consumo de alimentos y o vestimenta. Entonces estos bienes son muy elásticos respecto de la renta, es decir, que evidentemente estás hablando de bienes que son necesarios. Mientras que si la RD obviamente, ¿no?, sigue siendo positiva
bienes normales, pero es un valor ligeramente menor a la unidad, estás hablando de bienes considerados suntuarios o de lujo, porque te pueden subir el salario, te pueden subir la renta, pero no necesariamente va a aumentar pues mucho el número de viajes en crucero o el número de reservas en hoteles 5 estrellas. Por lo que estarías hablando que en los bienes suntuarios o de lujo, la demanda de estos bienes es inelástica respecto de la renta. ¿Qué quiere decir? Que no aumenta mucho. Aumenta sí, pero no aumenta mucho. Entonces, repetimos, la RD te avisa primero por el signo si estás hablando de un bien normal o de un bien inferior. Si es un bien normal, te ha salido positivo, deberás también evaluar su magnitud en términos de si esta es elástica o inelástica respecto de la renta. Vamos a tocar finalmente algunos ejemplitos que nos van a mostrar pues no la aplicación práctica de lo que es la EPCD y la ERD. Veamos el primer problema. Si un aumento del 12% en el precio de jugo de naranja provoca una disminución del 22% en la cantidad demandada de jugo de naranja y un aumento del 14% en la cantidad demandada de jugo de manzana, calcule primeramente la elasticidad precio de la demanda del jugo de naranja. En el inciso B, la elasticidad cruzada de la demanda entre el jugo de naranja y el jugo de manzana. Veamos entonces el primer problema. Nos vamos a copiar estos datitos para en la hoja pertinente hacer un cálculo mucho más rápido. Aquí nos vamos a pegar el problemita y lo vamos a ir a analizar. Voy a utilizar esto para reflejar los cambios que se dan lugar. Bien, vamos a hablar entonces primero de qué voy a considerar yo el bien A o el bien B, ¿ya? Este va a ser el bien B. Ya, te está diciendo que está aumentando un 12% el precio de jugo de naranja. Pues está claro que te están hablando de un incremento en el precio del jugo de naranja. Y entonces el incremento en el precio de jugo de naranja ya, entonces el incremento en el precio del jugo de naranja es igual, dice, a 12%. ¿Qué ocasiona esto? Está ocasionando una disminución en la cantidad demandada de jugo de naranja. Estamos hablando de Q ahora y estamos hablando de disminución. Pues
la disminución en este caso es del 22%. Es una disminución. Pues tú podrías considerar que esto es negativo, sí, pero no te olvides que en elasticidad precio de la demanda todos los valores, dado que hay valor absoluto en la fórmula, como ves tú acá, se consideran obviamente destinados a tener un valor de siempre con signo positivo. Entonces, si yo calculo la elasticidad, voy a poner aquí de la naranja, por si acaso, lo que yo estaría analizando es el cambio en las cantidades y el precio. Pero en este caso no tenemos datos de Q1, Q2, sino simplemente tenemos datos de porcentaje, variación porcentual de la cantidad, variación porcentual del precio. Ya, entonces, ¿qué observamos? Que esto es variación porcentual de la cantidad, variación porcentual del precio. 22 sobre 2. Pues yo directamente, sin necesidad de hacer estos cálculos, ya saben, todo esto que significa variación porcentual de la cantidad. Todo esto de aquí abajo significa variación porcentual del precio. Así que directamente coloco 22 sobre 2. Resultado 1,83. Por lo que, como ustedes ven, este es un valor mayor a la unidad, lo cual entra dentro del rasgo de elasticidad mayor a 1. Esto es una curva de demanda elástica. Entonces hemos calculado lo que se llama el inciso A. Ahora, ¿qué tenemos que analizar para el mismo inciso B? Bueno, está claro que te dice que ha habido un incremento en el precio de la naranja del 12%, pero esto ha provocado un aumento en la cantidad demandada de jugo de manzana, dice. Y esto cambiemos del 14%. Entonces, en la elasticidad precio cruzado, lo que se analiza, y es otro término, estamos hablando de EPCD, estás hablando de lo que sucede en términos de la naranja y la manzana. M y M. O en este caso tendríamos que poner M y N. ¿Por qué? Porque se supone que de quien te están dando variación porcentual del precio es de la naranja y de quien te están dando la variación porcentual de la cantidad es de la manzana. Entonces, si bien esta formulita tiene lo mismo que tú estás viendo acá de precios y cantidades, aquí efectivamente tú estás hablando de cantidades de ¿quién? De la manzana. Y abajo estarías hablando de cantidades de la naranja. Pero tú ya tienes este valor, te están diciendo que la variación porcentual de precio es pues no 12% y la variación porcentual de cantidad es tan solo 14%. Pero ojo, de la cantidad es de manzana, del precio es de naranja, ¿sí? Tendrías esto sin valor absoluto y es la EPCD. Entonces lo único que tienes que hacer aquí es reemplazar 14 sobre 2. Así como aquí estábamos reemplazando, decíamos 22 y 12.
forma directa. ¿Sí? Para que quede como, pues ahí está de qué grado, ¿no? 22 sobre 12. Pues aquí que vamos a poner, ponemos en este caso la variación de cantidad. La variación de cantidad de la naranja es 14 y la variación de precio es 2, por lo que obviamente el resultado nos va a salir de un valor determinado, pero con ciertas características. Si tú dices simplemente botón 14 entre 12, esto es igual a 1.17. Entonces, ¿qué significa una PCD de 1.17? Bueno, primero que nada, al ser positivo, significa que estos son bienes sustitutivos. ¿Sí? Ahora, ¿no? Hemos dicho su magnitud o valor va a ser que estos sean, pues, ¿no? Si es mayor a la unidad, más o menos perfectos sustitutivos. Y si no son mayores a la unidad, no son sustitutivos más o menos perfectos. Pues en este caso estás hablando de sustitutivos más o menos perfectos. ¿Por qué? Porque su valor de EPCD es un valor primero positivo y mayor a la unidad. ¿Está claro? Sí, bastante enfático, ¿no? La resolución de este problema. Finalmente, la RD dice, ¿no? Cuando el ingreso de Alex aumentó de 3.000 a 5.000 dólares, él incrementó, dice, ¿no? Su consumo de dos bienes. De rosquillas de 4 a 8 por mes y de su consumo de panqués de 2 a 6 por mes. Calcula este el ingreso de demanda de Alex tanto de panqués como de rosquillas. Entonces aquí te está hablando, ¿sí?, de incrementos de precio y cantidad que vamos a ver en este segundo problemita. Bien, en este caso lo que tú debes tomar en cuenta son los datos que te está hablando. Está hablando de un R1 de 3.000. No, perdón. Y un R2 de 5.000. ¿Sí? Se supone que son los niveles de renta que esta persona tiene. ¿Sí? Dice, la renta de esta persona ha subido de 3.000 a 5.000. Ahora, fruto de estos incrementos de su renta, ha habido también incrementos en las cantidades consumidas de dos tipos de bien. ¿Ya? Vamos a hablar de panqués y rosquillas. Entonces, de los panqués, dice, ¿no? Sub 1, este ha aumentado, dice, de 4 a 8 por mes. Entonces vamos a poner aquí 4 rosquillas al mes que consumía. Ha incrementado el consumo a 8 por mes. Rosquillas, ¿no? Estoy poniendo ro. Ahora, este incremento de rentas también ha tenido su efecto, dice, en otro bien. Panqués, dice. Y ha hecho que se reduzca. Antes consumía 12. Vamos a poner aquí de panqués. Ha hecho que se reduzca de 12 a 6. Entonces, ojo, estás hablando de diferentes bienes, pero que evidentemente tienen igual una manifestación, porque estos son rosquillas y porque estas son panqués, ¿ya? Eso que por favor se diferencie claramente. Este es el consumo, voy a poner rosquillas, panqués. Ya. Y obviamente este comportamiento se da en función también de lo que varía la renta. Ahora, si yo realizo dicho cálculo de la ERD,
lo que debo tener presente es qué es la RD. ¿Ya? A ver, la RD se supone que establece el cambio en la cantidad demandada de un bien respecto de la variación del nivel de renta que obviamente daba lugar a su consumo. Entonces, si yo tengo en el numerador la diferencia entre cantidades sobre el promedio de las cantidades, esta es variación porcentual de la cantidad, pero abajo lo que tengo ya no es precio, sino es renta. Es esto. Esto se vuelve ¿qué? Se vuelve R en vez de precio, R2, y se vuelve R1. Y el promedio de los precios que tú sacas son R1 y R2, ¿sí? De forma tal que lo que tú tienes que calcular acá es, ¿no?, una variación de las cantidades demandadas, ¿sí?, tanto de una como de la otra. A ver, van a ver. Si variamos esto entonces en términos de su cantidad, ¿qué es lo que se nos muestra? Veamos enseguida. Entonces, aquí lo único que tú tienes que hacer es reemplazar los datos respectivos. A ver, ¿cuánto es R2? R2 se supone que es, perdón, cantidad, ¿no? A ver, de las rosquillas, de 8, dice, ¿no? 2, tú dices 8 menos 4. Y aquí obviamente tú tienes que poner 4 más 8 sobre 2. ¿Sí? Nada más. Y abajo lo que corresponde, pues. La renta está subiendo de 3.000 a 5.000. Entonces aquí tú deberás poner 5.000. ¿No? Entonces, haciendo esta sencilla operación, vamos a calcular el respectivo valor, ¿no? Entonces, ¿sabes? Esto es 8 menos 4 aquí abajo. Aquí haces 4 más 8 sobre 2. De aquí abajito, de 5.000 menos 3.000. Puede ser 5 menos 3, es lo mismo, es la misma proporción. Sí, ya tienes el cálculo y esta es la elasticidad, ¿no? Entonces fíjense, aquí está la RD. Con el valor respectivo. 8 menos 4, 4 más 8, sí. Ah, perdón. Aquí hay un errorcito, dice dividido. Ya voy a subir el valor respectivo. Aquí. El resultado salía algo chistoso. Y ya. Es 4 tercios. Entonces 1.33 aquí la RD respectivamente. Entonces este valor de 1.33
Primero que nada, como valor positivo te está diciendo que es un bien normal, ¿sí? Y es elástico respecto de la renta. Es decir, el consumo de rosquillas, ¿sí?, es elástica respecto de la renta. Vamos a aclarar eso, ¿no? Esto es rosquilla. Vamos a aclarar. De rosquillas. Bien, y como ven, similar situación, pero para saber qué se manifiesta, lo vamos a tener con los panqués. Aquí simplemente voy a cambiar una P de panqué. Y aquí las cantidades van a variar. Aquí está claro que lo que cambia es 6, ¿no ven? Baja de 12 a 6. Están variando las cantidades simplemente. Las variaciones de renta son las mismas. Y si yo varío esto simplemente en el cálculo anterior, esto se va a reflejar simplemente en esto, ¿no? Esto es 12, esto es 6. Y se supone que está yendo de 12 a 6. No, 6 menos 12. Si pones igual, esto te da un valorcito bastante claro. Voy a borrar esto es más aquí, equivocado. Ya, menos 4 tercios. O sea, esto es ahora negativo. Entonces, si es negativo, la RD te está hablando que los panqués son un bien inferior. Y cuando es inferior, no se analiza cuán elástico o inelástico es respecto de la renta, solo que es un bien inferior. Entonces, si es un bien inferior, lo único que tú debes decir es que en este caso es un bien cuya demanda más bien baja cuando sube la renta. ¿Sí? Entonces, eso sería todo, ¿no? Menos 1 inferior. Espero que obviamente haya quedado claro. Gracias.